Vamos a ver hoy los tiempos de espera en los consulados y embajadas para lograr una entrevista. En este caso vamos a hablar de visas de no inmigrantes, por ejemplo, como las visas de turistas, las visas de estudiantes. E igualmente vamos a hablar de otros tipos de visas que son de no inmigrante. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para lograr una entrevista en estos consulados y embajadas, dado que pues encontramos todavía ciertas incidencias en relación con el COVID-19 y ahora con la nueva cepa de Omicron? Así que vamos a ver cuáles son estos trends, cuáles son estas tendencias en relación con las embajadas y consulados aquí pues alrededor del mundo. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentra? Soy Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, su abogado de inmigración, aquí siempre dedicado a pues, brindarles a ustedes la mejor información respecto de la ley de inmigración de los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, puesto que las personas siguen cuestionando, siguen preguntando cuánto tiempo tienen que esperar para lograr una entrevista, más que todo para las visas de no inmigrante. Vamos a hablar hoy, vamos a enfocarnos a estas visas de turistas, cuánto tiempo tengo que esperar para lograr esa apreciada entrevista con el oficial consular, también los estudiantes, cuánto tiempo se van a demorar, e igualmente otros tipos de visas de no inmigrante, tales como por ejemplo las visas E2 de inversionistas, tales como por ejemplo las visas O1, etcétera. Así que vamos a encontrar cuáles son esos tiempos de espera aproximadamente para que ustedes sepan cómo deben planificar pues precisamente ese viaje hacia los Estados Unidos. Es por ello que hemos pues decidido hacer este video para ustedes. Como les decía, entonces, los tiempos de espera de citas en las embajadas y consulados para las visas de no inmigrante, que vamos a ver a continuación, es muy importante esta información, dado que esencialmente depende su planificación para venir a los Estados Unidos depende de estas citas, que si usted no las obtiene a tiempo, pues por supuesto no va a poder tener una planificación estructurada para poder lograr esos objetivos de venir a los Estados Unidos. Los tiempos entonces de espera enumerados que vamos a mencionar a continuación, pues obviamente incluyen tiempos de procesamiento que tienen que ver con estas visas de no inmigrante y no, por ejemplo, cuánto tiempo se va a demorar usted para la respuesta de una 221G cuando usted se haya presentado. No tiene que ver aquí con visas de inmigrante, de familiares, de otros tipos de visas de inmigrante. No, estamos hablando de visas de no inmigrante. Así que, muy importante también que estos tiempos de espera le den a usted una idea de cuánto tiempo debe planificar o con cuánto tiempo debe planificar su viaje hacia los Estados Unidos. Para calificar, no obstante, también para citas de emergencia, es importante que usted sepa que solamente tienen que haber enfermedades, por ejemplo, aspectos de salud delicados, aspectos relacionados con emergencias médicas, como le expreso, inicio de clases o funerales, etcétera. Tiene que estar muy bien documentado su expedite para efectos de que usted logre la posibilidad de acelerar este caso. Pero estamos hablando de nuevo de visas de no inmigrante en este video en particular. Los tiempos de espera esencialmente de este video están basados en un informe que estamos viendo en el día de hoy, diciembre 2 del 2021, porque cada semana hay cambio respecto de estos tiempos de procesamiento. La planificación entonces que usted realice está basada en estos tiempos de espera para lograr finalmente la entrevista suya ante el oficial consular. Si planea solicitar una visa de no inmigrante para venir a los Estados Unidos como visitante temporal, como estudiante o como otro tipo de visa de no inmigrante, como un inversionista, por ejemplo, usted tiene que revisar estos tiempos de espera para poder estructurar. De nuevo le hago hincapié en eso y pues obviamente vamos a brindarle a usted los promedios de tiempo de espera en algunas de las embajadas más
relevantes aquí en la región, como lo es, por ejemplo, Centroamérica y Latinoamérica. Y empezamos, por supuesto, con Argentina en orden alfabético para que ustedes observen que el tiempo de espera para una visa, para una entrevista y lograr finalmente esa visa de pues visitante son 415 días, más o menos casi más de un año aquí en Argentina, lo cual pues es decir, no es que sea mucho tiempo a comparación de otros países que vamos a ver a continuación. Para esa cita para una visa F1 de estudiante son 10 días y para otros tipos de visa son 5 días. Es decir, ya sabemos que Argentina hace muy poco, es decir, ayer, 1 de diciembre, abrió sus puertas para iniciar pues una nueva era respecto de la atención al público. Ahora, estamos hablando de Guyana, por supuesto, no estamos hablando aquí de visas de inmigrantes, estamos hablando de visas de no inmigrante, pero recordemos que Guyana es un país donde Cuba, por ejemplo, también lo usa para los cubanos para lograr sus visas de inmigrante. En algún momento entonces también pueden usar esta embajada para sus visas de no inmigrante. Aquí el tiempo de procesamiento muy parecido a Argentina, 414 días para las visas de turista y por su parte un día solamente para las visas de estudiante y 8 días para las visas pues comunes de no inmigrante que no son las de pues de turista, por ejemplo las visas de inversión. Ahora encontramos a México en Ciudad Juárez, son 700 días para usted poder esperar finalmente un appointment, una entrevista para lograr esa visa de turista. Por su parte son 3 días solamente para una visa de estudiante y 2 días para conseguir esta entrevista para otros tipos de visas de no inmigrantes. Por su parte, Nicaragua, por supuesto, una de las principales embajadas en Centroamérica, encontramos 365 días para las visas de turista. Estamos hablando de un año, es un muy buen promedio, diría yo, para lo que hemos observado. Visas de estudiantes, 14 días y otras visas, 14 días también. Así que esto nos puede dar más o menos también una idea, no estamos hablando obviamente de visas de inmigrante, pero nos puede brindar una idea de cómo están funcionando estas embajadas. Así que vemos que, por ejemplo, en este caso Nicaragua está trabajando con un buen promedio para las visas de no inmigrante, como lo observamos anteriormente. Colombia, por su parte, miremos bien que aquí hay una cuestión bien paradójica porque Colombia estaba con unos promedios diferentes hasta hace unos 5 días y hoy vemos para las visas de no inmigrante y hoy vemos que ya no son casi 700 días para las visas para obtener una cita para la visa de turista, sino que ya estamos hablando de 538 días. Anteriormente, es decir, hace unos cuantos 5 días, estábamos hablando casi de 700 días para esperar esta entrevista. Ya bajó ese promedio. No se sabe cuál es la dinámica que se está manejando en la embajada respecto de ver estos promedios diferentes, pero muy probablemente tiene que ver con alguna reorganización del promedio o de las características de las visas de no inmigrante que de pronto la embajada está focalizándose más. Pero vemos con gran preocupación, veo que aumentó muchísimo la visa de estudiantes, 121 días, y por su parte también preocupación por los 85 días que vemos de otras visas de no inmigrante, como por ejemplo las visas de inversionista E2, las visas en general como la H2B, como H1B, como H2A, como la 1A, la O1. Entonces esperamos que esto haya un cambio una vez más, porque estamos viendo hace apenas 5 días, 14 días de espera para las otras visas de no inmigrante. Ahora vemos 85 días. Así que pues vemos con preocupación Colombia como subió unos promedios y bajó las de turista. Entonces vemos a Dominicana definitivamente solamente las visas de visitante están para emergencias solamente, mientras que las visas de estudiante 15 días y otros tipos de visas para 7 días. Dominicana, que es uno de los países con más afluencia de personas que vienen a Estados Unidos. Y por su parte vemos aquí a Ecuador, disculpen que no cambiamos la bandera de Ecuador allí, esta es México, pues encontramos casi un año para Ecuador
la espera para las visas de turista. Por su parte son 4 días para visas de estudiante y 3 días para las otras visas para esperar finalmente esa entrevista. Por otro lado, Guatemala, miremos Guatemala es solamente visas, es decir, citas para emergencia en relación con las visas de turista. Un día solamente para las visas de estudiante y un día para conseguir una entrevista para otros tipos de visas. Un gran promedio. Vamos a ver ahora Honduras, 653 días para las visas de turista, lo cual es casi el promedio de los otros países, 7 días para visas de estudiante y 2 días para el resto de visas. Por su parte tenemos El Salvador. Miremos bien esto. Esto nos da una idea de cómo están trabajando las embajadas. Muy posiblemente estos países, como vemos aquí Salvador, solamente emergencias para las 3 visas de las cuales hemos estado hablando, tanto visitantes como estudiantes y como otros tipos de visas de no inmigrante. Encontramos aquí una característica bien interesante de El Salvador. Solamente para emergencias se está trabajando en visas de no inmigrantes. Eso significa que muy posiblemente están focalizados en este país a las visas de inmigrante. Por supuesto, hace pocos días el presidente Biden expidió, o mejor, emitió una orden ejecutiva, una orden presidencial en donde se expresa que la focalización ya va esencialmente a ser para todas las visas, es decir, ya no va a haber una prioridad como tal. Pero vemos que muy posiblemente esto va a ser paulatinamente cambiado por ciertas embajadas, no va a ser de inmediato el cambio. Así que es una muy buena información para que ustedes tengan en mente todos estos números para efectos de planificar muy bien las cosas. Pues como ustedes saben, hoy en día la tendencia de todo lo que hemos sufrido con esta prepandemia, pospandemia ahora y ahora 2022 que viene siendo ya todavía la pospandemia, pero vamos a estar viendo cambios muy posiblemente significativos, así como los hemos visto durante los últimos días, y ya el presidente Biden dando también un parte de tranquilidad respecto del Omicron, esta nueva tendencia cepa del COVID, que no va a afectar realmente pues el funcionamiento del gobierno federal. El doctor Fauci, pues, el director pues, del CDC en relación con todo lo que tiene que ver con las vacunaciones de Estados Unidos, pues es una autoridad y también expresa que nadie debe cambiar los planes, que solamente deben estar cuidándose y que deben estar enfocados a aplicarse sus vacunas para efectos de que estén más tranquilos y protegidos pues en relación con esta pandemia. Así que bueno, es una gran información que les había preparado a ustedes para que ustedes tengan una idea de cómo está el tiempo de procesamiento en este momento respecto de las visas de no inmigrante, tales como por ejemplo las visas de turista, las visas de estudiante, que son las más comunes, e igualmente otros tipos de visas como las visas de inversión, E2, etcétera. Así que muchísimas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, y nos vemos en una próxima oportunidad.